estoy de nuevo con ustedes en este tercer capítulo de esta serie dedicada a la vocación a vivir en familia, a la familia cristiana. Les decía a ustedes en los dos capítulos anteriores, que vienen a ser una especie de introducción a la serie, que la familia cristiana tiene que ser una familia y tiene que ser cristiana. Como familia, tiene que tener unas características propias de la familia. Por ejemplo, el amor humano, el amor sentimental, la atracción entre un hombre y una mujer que se quieren tanto que deciden dar el paso extraordinario, siempre en nuestra época más todavía, de formar una nueva familia. Ese amor humano, ese amor sentimental es importantísimo, pero no podemos identificar sin más sentimiento con amor, y por eso les hablaba a ustedes de la importancia de tener ese enriquecimiento que representa el amor cristiano. Y les decía que ese amor cristiano que está tipificado en 7 notas, 7 puntos característicos, sobre todo el primero, un amor religioso, un amor motivado religiosamente. Señor, yo quiero hacer las cosas por ti. A veces ese por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, Jesús, pues será, digamos, poco necesario, porque es tan fuerte el amor humano, es tan fuerte el sentimiento, es tan fuerte el instinto, que apenas hará falta. Pero si uno se acostumbra a tenerlo presente desde el primer momento, cuando el instinto, cuando el sentimiento decaiga, ese amor cristiano te ayudará a tener estabilidad y te impedirá caer en esos baches que a veces son precipicios en los cuales se desploma y se destruye la familia. Además, les decía a ustedes que la familia cristiana tiene que tener una serie de características típicas, 5 notas típicas de la familia cristiana que hay que intentar cumplir, que aunque a veces, ¿verdad? Terminaba así el programa de la semana pasada. A veces a uno le parece que todo esto son utopías, son cosas demasiado de laboratorio, y que la realidad resulta mucho más sencilla, y a veces no tiene nada que ver esa realidad con los ideales, con los sueños que uno ha podido tener. Pero bueno, tener las ideas claras siempre es importantísimo para saber hacia dónde hay que caminar. En cualquier caso, cada uno de nosotros se enfrenta a la vocación, y a la vocación, bien a la vocación consagrada, bien a la vocación a vivir en familia, y se enfrenta a ella desde la perspectiva de haber creído y experimentado el amor de Dios, y de querer responder al amor de Dios de la mejor manera posible. Es decir, desde el sentir y creer que Dios te ama, y de decirle al Señor: tú que me amas, puedes contar conmigo, pero a mí me gustaría saber qué quieres que haga yo, cómo puedo yo devolverte el amor cristiano, el amor que yo siento por ti, el amor que tú has sembrado en mi interior. Por eso quisiera dedicar el programa de hoy, el primero de los que vamos a entrar ya con notas típicas de la familia, a ver algunos criterios de discernimiento para distinguir si el Señor nos llama a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, o nos llama a la vida familiar. Claro, este programa, por lo tanto, va a ser un programa que no va dirigido a todos, y que va dirigido solo a una pequeñísima parte de los que me están escuchando, porque la mayoría de los que me ven ya se encuentran con la vida discernida, ya están en familia, ¿verdad? Ya están casados, están con hijos, ¿no? Pero bueno, como voy a ir haciendo una serie de programas que sistemáticamente van a afrontar los distintos momentos, las distintas etapas de la familia, me parece que hay que empezar por aquí, por el de los criterios de discernimiento. Eres un joven, eres una joven, estás planteándote qué vas a hacer con tu vida, eres un joven o una joven cristiano, cristiana, estás planteándote cómo responder al amor de Dios y dudas. ¿Tengo que casarme o tengo que ser sacerdote o religioso o religiosa? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo saber realmente lo que Dios quiere? ¿Cómo saber qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que en el programa de hoy voy a intentar, aunque sea muy ligeramente, responder e iluminar a aquellas personas que tienen algún tipo de dudas. Nos vemos enseguida dentro de una pausa. Hasta ahora mismo.
Les decía hace un instante, y repito, me quiero dirigir sobre todo de una forma particular a los jóvenes, a los que están planteándose su vocación, les decía hace un instante que deberíamos de tener claros unos criterios de discernimiento para poder tener un poco de luz y hacer aquello que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero de verdad, es que Dios quiere nuestro bien. Eso es lo primero. Mi experiencia en el trabajo pastoral con jóvenes, son 30 años de sacerdocio, cuando afronto la cuestión vocacional, y no me refiero solo a la vocación sacerdotal, sino a la vocación, a ver qué vocación, qué llamada está haciendo el Señor a ese muchacho, a esa muchacha, mi experiencia es que en general los jóvenes experimentan la vocación sacerdotal como una especie de camino de amargura, como si Dios a la persona a la que le llama a la consagración, al sacerdocio, le estuviera llamando a la desgracia, a arruinarle la vida, ¿no? Hay una desconfianza hacia Dios. Yo creo que este es el primer punto que tenemos que tener claro. Dios me ama y yo me presento ante Dios diciéndole: gracias por tu amor, me pongo en tus manos, puedes pedirme lo que quieras, porque yo sé con toda certeza que lo que tú me pidas es bueno para mí. Yo sé, Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Aunque lo que me pidas me cueste, yo te lo voy a dar, porque estoy totalmente convencido de que aquello que tú me pides es lo mejor para mí. No solo lo mejor para los demás, como si el Señor me pidiera un sacrificio útil para la Iglesia, para los pobres, para la evangelización, pero que en realidad a mí me va a suponer la desgracia vivir una vida entera de amargura y de sufrimiento. No es verdad. Dios me pide algo que es bueno para mí y, por supuesto, es bueno para los demás. Yo creo que esta es la primera característica, el primer criterio de discernimiento que hay que tener. Superar el miedo. Superar el miedo a Dios. Y os lo digo a vosotros, jóvenes, que me estáis escuchando en este momento. No tengáis miedo a Dios. Juan Pablo II lo decía una y otra vez. Él hablaba ciertamente para todos, pero de una forma particular para los jóvenes. No tengáis miedo. Acordaos, vosotros jóvenes, que lo habréis visto en televisión, porque entonces no habíais nacido, obviamente, aquel primer momento en el que Juan Pablo II apareció en la plaza de San Pedro, recién nombrado pontífice. Su primera frase a la humanidad y a la Iglesia en particular fue esta: no tengáis miedo. Y esto es lo que yo quiero deciros a vosotros jóvenes en este momento que estáis intentando averiguar cuál es vuestro camino en la vida. No tengáis miedo, de verdad, no tengáis miedo, no le tengáis miedo a Dios, no le tengas miedo a Dios. El Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Y si te va a llamar a la vida de familia, es porque eso es lo mejor para ti. Y si te llama a la vida sacerdotal, es porque es lo mejor para ti. Y si te llama a la vida consagrada, es porque es lo mejor para ti. Por supuesto, también para los demás, que se van a enriquecer con tu vocación, pero en primer lugar para ti. Dios no nos utiliza como un objeto de usar y tirar. Dios nos pide ayuda, nos pide colaboración para tantas cosas, pero está pensando también en nosotros mismos. Primera característica, por lo tanto, del criterio de discernimiento: quita el miedo en tu interior, quita el miedo en tu corazón, baja las barreras defensivas ante Cristo, no le temas. Escúchale sin ningún temor, diciéndole con total confianza: aquí estoy para hacer tu voluntad. Segunda característica, segundo criterio de discernimiento vocacional. No pienses que la vocación a la familia es una vocación de felicidad y la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada es una vocación de sacrificio y de sufrimiento. Este es un error. Y este es un error muy cometido. Son muchísimos los jóvenes que piensan que es más fácil casarse que ser sacerdote. Y se equivocan enormemente, y se equivocan dramáticamente. No estoy diciendo lo contrario. No estoy diciendo que sea más fácil ser sacerdote que ser un casado. No estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que un camino, el camino de la familia,
es un camino de santidad y por lo tanto es un camino de generosidad, es un camino de amor, es decir, es un camino de sacrificio, es un camino de cruz. Y el otro camino, el camino del sacerdocio o de la vida consagrada, del mismo modo, es un camino de santidad y por lo tanto es un camino de generosidad, es un camino de amor, es un camino de sacrificio y es un camino de cruz. Es decir, si, como planteé el primer día en el primer programa, si la vocación a vivir en familia es una vocación a la santidad, es una vocación al amor, y es una vocación al amor cristiano, necesariamente la vocación a la vida de familia tiene que tener como ingrediente la cruz, del mismo modo que tiene que tener como ingrediente la cruz también la vocación sacerdotal. Más aún, es que cabe pensar que el ser humano, al margen de si tiene o no tiene fe, puede vivir sin tener problemas. Esta es una idea que nos han metido en la cabeza en los últimos años y que nos hace un daño terrible, porque nos hace enfrentarnos a los problemas de la vida como si los problemas fueran una cosa inaudita, como si nosotros pudiéramos vivir la vida sin problemas. Los problemas son lo normal en la vida. Y si uno no afronta la vida teniendo en cuenta la normalidad de la existencia de los problemas, entonces tienes dos problemas en lugar de uno. Tienes el problema y el problema de tener un problema, porque ese problema se convierte en sí mismo en un problema. Oye, ¿qué dificultad tan grande tengo? Fíjate, tengo un problema. Es que es lo normal. Lo normal en la vida es tener problemas. También hay momentos maravillosos, por supuesto. También hay momentos idílicos, por supuesto que en la vida matrimonial. Oye, y también en la vida sacerdotal. Por tanto, la segunda nota típica de un discernimiento para distinguir qué es lo que Dios quiere de uno es asumir que en cualquier sitio hay dificultades. Que una vocación no es más difícil que la otra. Es verdad que hay dificultades específicas de una vocación y dificultades específicas de la otra, ¿eh? Es decir, que hay unos problemas que son propios de un camino y hay unos problemas que son propios del otro camino. Pero que en cualquier lugar hay dificultades, que la cruz está presente en cualquier vocación y que es apoyados en Cristo que tenemos que hacer frente a esa cruz, a esas dificultades, a esos problemas. Elegir la vida de la familia, porque uno piensa que eso es más fácil, que eso es un camino, algunos lo decían antes así, una especie de segunda división, mientras que la primera división es el sacerdocio, la vida consagrada. Es un enorme error. Los que eligen la vida de la familia porque piensan que es más fácil que la vida sacerdotal se equivocan de verdad totalmente. Un tercer criterio de discernimiento, después de estos dos que he dicho. Yo creo que tenemos que tener presente que si nuestra vocación es una vocación a la santidad, si es una vocación al amor, lo que tenemos que tener claro es que eso tiene que venir preparado por un entrenamiento. O dicho de otra forma, tú sientes algo por otra persona, ¿vale? Pero además del sentimiento, ¿eres capaz de tener obras de amor? Por tanto, el tercer criterio de discernimiento tiene que ser el de preguntarte a ti mismo si estás ya preparado para amar, pero para amar con obras, para amar con realidades y no solamente con sentimientos o con sexo. Tú estás entrenado en el amor. Si no estás entrenado en el amor, tienes que entrenarte antes de tomar una decisión. Antes, no después. Yo me voy a casar y después aprenderé a amar. No. Tengo que aprender a amar antes de tomar una decisión, porque si no lo hago, por lo menos, digamos, lo suficiente, porque nunca se termina de aprender a amar, si no lo hago, puedo equivocarme. Un cuarto criterio de discernimiento sería el de no identificar necesariamente sentimiento, por ejemplo, enamoramiento, con vida familiar, o atracción por el sexo opuesto con vida familiar. Repito, en mi experiencia como sacerdote en estos 30 años, muchas veces he escuchado a jóvenes, chicos o chicas, decir: yo no estoy llamado para el sacerdocio porque me gustan las chicas.
Oye, ¿y entonces qué pasa? ¿Que solamente se van a hacer curas aquellos a los que no les gustan las chicas? ¿O yo no estoy llamado para el sacerdocio porque me gusta la familia y me gustaría tener mis propios hijos? Entonces solamente están llamados al sacerdocio aquellos a los cuales la familia no les atrae y no les gustaría tener sus propios niños. Esto no puede ser. Es decir, es verdad que la atracción por el otro sexo es un elemento. Es verdad que la llamada a tener una familia propia, a tener los hijos propios, es un elemento a tener en cuenta. Pero no necesariamente es una señal suficientemente significativa por sí misma. Es decir, tiene que haber otra cosa. Esa otra cosa vendría a ser el último, el quinto, de los criterios de discernimiento, que vendría a ser una especie de criterio negativo, que es el criterio que daba San Pablo. San Pablo decía, claro, es verdad que él decía esto que yo voy a recordar en un contexto muy concreto, en un contexto en el cual quizá pensaba él y pensaban muchos de los primeros cristianos que el fin del mundo era inminente. Esto es cierto. Pero él daba este criterio, que vendría a ser una especie de criterio negativo. Todo el que pueda, que se consagre, decía San Pablo, y que se case el que eso no lo pueda llevar. Todo el que pueda, que se dedique a la evangelización, y que no se dedique a la evangelización a tiempo pleno, es decir, que se case y que evangelice como casado, aquel que vea que no puede con el celibato, que no puede con el compromiso que implica la vida consagrada o la vida sacerdotal. Bueno, este es un criterio de San Pablo, y es un criterio, repito, que hay que entender en el contexto casi de creencia de que el fin del mundo era inminente, en el que se estaban moviendo aquellos primeros cristianos, también por la existencia de la persecución. Y bueno, es un criterio que no se puede quizá extrapolar así sin más a nuestra época para decírselo a los jóvenes. Hay que verlo en el contexto de los otros 4 criterios que ya he dicho. Pero, insisto, también esto hay que tenerlo presente. Porque si no, tú identificas, a mí me gustan las chicas, no puedo ser sacerdote. ¿Por qué? ¿No? Lo normal es que a un hombre le gusten las mujeres y a una mujer los hombres. Es decir, no se trata de que se hacen curas solo a aquellos que no le gustan las chicas. Estaríamos perdidos. O no se trata de que se vayan a hacer monjas solo aquellas mujeres que no son atraídas por tener a sus propios niños. Estaríamos perdidos. Tendrá que haber otra cosa. Tendrá que haber otro criterio que sea superior a ese, aunque eso realmente haya que tenerlo también en cuenta. Yo creo que la clave, en definitiva, está en el amor. El gran criterio de discernimiento es el amor. El gran criterio de discernimiento tiene que ser el de ponernos delante de Dios y decirle, Señor, aquí me tienes, pídeme lo que quieras y dame la fuerza para cumplir aquello que tú me estás pidiendo. ¿Dónde voy a serte más útil? Este es el gran criterio de discernimiento. Señor, yo te amo, o yo quiero amarte, mejor dicho, porque yo soy consciente de que no te amo o que no te amo como tú mereces. Pero yo quiero amarte. Quiero serte útil. Yo parto de la experiencia de tu amor. Tú me amas a mí y yo quiero amarte. Y yo quiero serte útil. Yo quiero darte todo lo que puedo. No quiero negarte nada. No quiero regatearte nada. Yo sé que lo que tú me pidas va a ser bueno para mí. Yo no te tengo miedo. Yo no tengo miedo a tu llamada. Ahora bien, lo que quiero es ser útil y sé que sí, a lo mejor me hago sacerdote o me hago religioso o me hago religiosa, voy a estar toda la vida incómodo, mal, y por lo tanto no voy a serte útil. Yo creo que este es el sentido último, el sentido profundo de aquel consejo que daba San Pablo. Yo quisiera dedicarme por entero a la evangelización porque soy consciente de que hace falta, de que necesitas, Señor, sacerdotes, de que necesitas religiosas que se dediquen a la educación, a atender a los ancianos, a atender a los enfermos, a orar. Pero, Señor, aunque yo quiero hacerlo, yo me conozco a mí mismo y sé que esto va a suponer para mí un esfuerzo que no voy a ser capaz de dar. Entonces, efectivamente, tengo razones para el no. Hay que tener razones para el no. Hay que tener razones para decirle al Señor no a la consagración, a la vocación. Cuando esas razones se tienen, entonces tú puedes decir, Señor, yo
opto por el camino de la familia porque creo que tú no me llamas al otro, por lo tanto me llamas a este porque en mi interior hay una llamada a tener mi propia familia, pero opto por este camino sabiendo que es un camino de generosidad, de sacrificio, que en este camino, Señor, yo voy a tener también que asumir la cruz, que no es que este sea el camino de la miel y el otro el camino de la hiel. Por último, un criterio negativo en el sentido de que es un criterio que no hay que tener, pero este le voy a dar después de una pausa. Hasta ahora mismo. Les decía a ustedes hace un momento, y sobre todo os decía a vosotros jóvenes hace un momento, que no tenéis que tener miedo a Cristo. Que vuestra respuesta tendría que ser la de decirle sí al Señor, a lo que el Señor os pida, sea lo que sea, sin miedo. Ahora bien, puede suceder que determinadas circunstancias personales indiquen que una respuesta al sacerdocio va a ser una respuesta imposible para ti en concreto, para esa persona en concreto. Y que por lo tanto esas circunstancias, queridas también por Dios, o permitidas al menos por Dios, son unas notas que te ayudan a decir, mira, yo creo que tengo que encontrar mi camino de santificación en la familia y no en el sacerdocio o en la vida consagrada. Os decía hace un momento que había que tener también una especie de criterio negativo, ¿no? ¿Cuál sería ese criterio negativo? Un criterio que tuviera, por ejemplo, dos aspectos. Primero, no elijas una cosa porque te parece más fácil. Te vas a equivocar. Elige una cosa porque te parece que es tu manera de amar más. No porque sea más fácil, sino porque a ti te parece que es tu manera de amar más, de ser más útil al Señor. Y a la vez, no elijas, por ejemplo, el sacerdocio porque te parece que con el sacerdocio vas a elevarte de categoría, vas a vivir más cómodamente, vas a tener más prestigio. Lo digo porque, aunque estoy hablando de los criterios de discernimiento familiar, también quiero decir esta palabra a aquellos que se pueden plantear la vocación sacerdotal. En no pocos casos, en demasiados casos, por desgracia, yo veo que hay jóvenes que optan por el sacerdocio o por la vida religiosa por unas motivaciones que no son justas. Se hacen sacerdotes o quieren hacerse sacerdotes o quieren hacerse religiosos o religiosas porque, procediendo de familias muy humildes, quieren elevarse de categoría social o quieren vivir bien o quieren entrar en una situación en la cual no van a tener que afrontar la lucha de la vida. Eso no puede ser. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que todos los que proceden de una familia económicamente humilde y que entran en el seminario tengan esa motivación, ni mucho menos quiero decir eso. Pero sí que afirmo que hay demasiados casos en los cuales la motivación no es la correcta. Insisto y resumo, ¿cuál tiene que ser la motivación correcta para discernir entre la vida sacerdotal o la vida familiar, o la vida religiosa o la vida familiar? La vocación correcta tiene que ser la entrega generosa al Señor sin miedo. Sin miedo. Decirle a Cristo, estoy dispuesto a lo que tú me pidas. De verdad, estoy dispuesto a lo que tú me pidas. Porque no te tengo miedo, sé que me amas, estoy dispuesto a lo que tú me pidas. Y voy a intentar amarte con todas mis fuerzas, por ejemplo, incluyendo la castidad, de una forma especial incluyendo la castidad. Voy a intentar amarte con todas mis fuerzas y después voy a ver si realmente esto lo puedo llevar adelante. Si no lo puedo llevar adelante, entonces es evidente que el Señor me llama a que le siga, a que sea santo en la vida familiar. Pero sabiendo que esa vida familiar implica sacrificio, implica generosidad, implica también la cruz. Si puedo
con la gracia de Dios y con el esfuerzo, con la ascética, con la mortificación, sí puedo llevar adelante una consagración, en vista de la enorme necesidad que tiene Cristo de consagrados, de sacerdotes y de religiosas, por supuesto que lo voy a intentar hacer. Si aplicáramos estos criterios, tendríamos un poco más de luz, pero al final, de verdad, lo que cuenta es la generosidad. Y para tener esa generosidad, lo que cuenta es el enamoramiento. Y para que haya enamoramiento a Dios, lo que hay que hacer es estar cerca de Dios. ¿Cómo se puede plantear uno la vida sacerdotal o la vida familiar entendidas como vocación si no hay oración, si no hay cercanía con el Señor? Si yo no estoy enamorado de Jesús, no puedo elegir un camino u otro como respuesta a Jesús. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.